Bueno, último bloque del programa, vamos a hablar un poco de literatura, vamos a hablar de Borges y de esta colección, Serie de los Dos Siglos, que hace rato viene publicando Eudeva, la editorial universitaria de Buenos Aires, a cargo de Silvia Zahita, la académica Silvia Zahita, que está con nosotros y hace mucho que no nos visitaba. Bienvenida, Silvia. Bueno, muchas gracias, Cristina, por esta invitación. Buenísimo este tema, porque vienen sacando estos libros que son un poco como los fundamentales. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea, la colección la dirigimos José Luis de Diego y yo, y la idea, y de ahí su título, Serie de los Dos Siglos, nació en el 2010 con motivo al Bicentenario, retomando aquella colección de Eudeva, la del sexagenario, Claro. de la Eudeva de Spivakov, la clásica, legendaria y mítica Eudeva. Sí. Y la idea fue retomar esa colección y retomando sobre todo esta idea de que sean libros editados por la editorial de la Universidad de Buenos Aires, ediciones cuidadas, con nuevos prólogos, que son el producto de, yo diría, estos 40 años de la Universidad Argentina y de la reconstrucción de la cultura a partir de 1984. Y es retomar esta idea de editar los clásicos y los nuevos clásicos de la literatura argentina, no con la idea de armar un canon, ni mucho menos, sino sobre todo abrir las puertas de la universidad. Son ediciones accesibles. Claro, siempre lo han sido. Y esa es la idea, digo, ediciones accesibles para el público en general, para la escuela media, para los estudiantes universitarios. ¿Y quién selecciona? Vos seleccionas los títulos. José Luis de Diego y yo seleccionamos los títulos. Ardua tarea. Una ardua tarea sobre todo porque cuando nosotros comenzamos esta colección teníamos un mapa maravilloso de qué títulos queríamos y nos encontramos con una difícil situación que es la de obtener los derechos de autor. A veces son los herederos, a veces son los agentes literarios, a veces son porque algunos de estos autores, vamos a decirlo, está por supuesto Sarmiento, Lugones, pero también César Aira, una serie de autores contemporáneos que por ahí tienen convenios con otras editoriales comerciales. Nosotros, ¿no? Es decir, tenemos una gran cantidad de títulos cuando podemos hablar directamente con los escritores o las escritoras y aquellos textos cuyos derechos ya son derechos públicos. El problema es que es una colección, por eso no digo colección de clásicos, porque es una colección de literatura argentina en la que no está Julio Cortázar, donde no está Adolfo Bioy Casares, a donde no está Silvina Ocampo, Griselda Gambaro, Julio Cortázar, y así sigue, Rodolfo Walsh, y así siguiendo. Entonces, el mapa que nosotros habíamos armado al comienzo. La realidad es otra. La realidad es otra y la verdad es que con mucho trabajo, mucho esfuerzo y siguiendo cada caso, hemos logrado no solo sostener que en el marco de una editorial universitaria no es tarea sencilla, una colección que a la fecha, este es su último libro, el de Borges, es el número 34, ya es la única colección de ficción en Eudeva. Y hemos logrado incorporar escritores, escritoras, poetas, tanto de comienzos y mediados del siglo XX como más actuales. Los últimos títulos, por ejemplo, Clara Obligado, Angélica Gorodischer, un epistolario espectacular de José Bianco. Sí, yo recuerdo porque recibo todos esos libros. Son maravillosos. Después teatro, Sprechelburg, Cartoon. Claro. Y esto en diálogo con Martínez Estrada, con Sarmiento, con Gutiérrez. Es decir, este diálogo entre la literatura del siglo XIX y la literatura del siglo XX, leída nuevamente en el marco de esta colección. No, es fantástica la idea. Pero, por ejemplo, Borges, que no debe ser sencillo tener los derechos de Borges. Exacto. María Kodama es muy estricta con estas cosas. Sí, la verdad es que en este caso logramos tener a Borges y este título en particular. ¿Quién decidió el título? ¿Ustedes? Nosotros, fue así, la Universidad de Buenos Aires hace unos años le dio el título de honoris causa a María Kodama y entonces a través del rectorado
y en un punto a la generosidad de María Kodama logramos que se pueda hacer. Nos diera un título. Y ella eligió el título. Y nosotros elegimos el título. A mí es uno de los bueno. A mí es uno de los libros. ¿Me vas a contar por qué elegiste el Informe Brody? Un libro de los 70, ¿no? Exactamente. Bueno. Yo, por varios motivos. Para mí es es un Borges ya de 70 años. Sí. Es un libro que sale en 1970. Es el primer libro de cuentos que Borges publica después del Aleph. Hacía 21 años que Borges no publicaba cuentos. Un libro de cuentos nuevo. Sí. Es un libro ya de un Borges extremadamente consagrado. Ya es el Borges ícono de la argentinidad, que vuelve con este libro que es y que tiene, creo yo, el mismo grado de provocación del Borges vanguardista de los años 20, pero por otros motivos. A ver, por ejemplo, La intrusa está acá, pero La intrusa ya había estado en el Aleph, o yo me equivoco. No, es así. El libro tiene un prólogo que es muy provocativo porque es nada menos que en 1970, es donde Borges dice que se afilió al Partido Conservador. Es decir, es el gesto vanguardista en el marco de una Argentina, de una América Latina y de un mundo en plena revolución. Era provocador. Era muy provocador decir... Y publica cuentos que de alguna manera vuelven al Borges de los años 20, reescriben aquel Borges, retoman aquellos temas, pero yo creo que lo hacen inscriptos en ese presente de los años 70. Efectivamente, en este libro está La intrusa, en este libro está El duelo, El otro duelo, Historia de Rosendo Juárez, El Evangelio según San Marcos, El indigno, que son cuentos en los cuales Borges vuelve a las polémicas del 20. El indigno es un cuento que reescribe el final del Juguete rabioso de Roberto Arlt. El Evangelio según San Marco nuevamente trae a Huiraldes y Don Segundo Sombra, que es otro libro de la década del 20. Reaparecen los compadritos, reaparece El duelo. Pero este duelo, leído en el marco de los años 70, es otro duelo. E inscribe este libro en un vínculo con el momento político de los años 70, de un modo en que los libros anteriores de Borges no estaban tan directamente vinculados, salvo sí los de los 40, si pensamos en los cuentos vinculados y que podemos leer en el marco de el nazismo, los totalitarismos, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, es inagotable, Dios mío. En este sentido, la actualidad del informe de Brody, del choque cultural que hay, bueno, en el cuento que le da título, ¿no? El informe de Brody. Al volumen es impresionante. Yo digo una cosa, Silvia, ¿dónde se consiguen? ¿Solamente en la librería de Eudeva o están en otros lugares? ¿En la universidad? Los libros se consiguen en todos los locales de Eudeva. El local central de Eudeva está en Avenida Rivadavia, muy cerquita del Congreso, y también en el resto de las librerías del país. Están. Y también se puede comprar a través de internet. Porque durante la pandemia todos los mecanismos se activaron, así que ahora pueden comprarse los libros a través de... Muy importante todo esto que está diciendo Silvia Zárate en el programa. El tema de los derechos de autor y cómo a veces cuesta conseguirlos, obras que son patrimonio de todos. Y bueno, lo importante de esta colección a precios accesibles, clásicos de la literatura argentina. Me tengo que ir porque se termina el programa, me están haciendo señas. Muchísimas gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a vos. Felicitaciones por este trabajo. Y muchísimas gracias por este espacio es la televisión pública y es un libro editado por la Universidad Pública. De eso estamos hablando. Muchísimas gracias. Nos vemos como siempre el sábado que viene. Buena semana para todos. Chao.